por violencia política por razones de género deberíamos, ¿no?, pensar exactamente cuál es el concepto e introducir también una complejidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de violencia política contra las mujeres, estamos hablando de violencia contra el ejercicio de derechos políticos por parte de mujeres, estamos hablando de violencia contra mujeres políticas y se entiende por política formal. Y la respuesta a esta pregunta primero depende del contexto. Hay realidades históricas, geográficas muy diferentes. Yo en todo caso considero que un elemento determinante y central es el objetivo de estas violencias. Es decir, para mí estas violencias persiguen amordazar, censurar, restringir, neutralizar el hecho de que las mujeres participen políticamente y ejerzan una labor individual o colectiva de reivindicación de derechos de las mujeres. Y aquí entra el activismo, aquí entra la política legislativa, la política pública, la investigación académica, es decir, todo lo que se organiza para poder sustentar, reivindicar, promover y transformar para garantizar los derechos de las mujeres, para mí es violencia política por razón de género. Sobre ejemplos concretos de violencia política por razón de género, en realidad hay muchos. Podríamos aquí hablar, por ejemplo, de la restricción o el ahogamiento económico, ¿no?, de las entidades de mujeres. Podríamos hablar de la precarización de las profesionales que acompañan las violencias. Podríamos hablar de violencias de todo orden contra mujeres cargos electos, ¿no?, en el plano municipal, autonómico o estatal. Podríamos hablar de censura de los canales de expresión, podríamos hablar de contiendas, ¿no?, en procesos electorales, podríamos hablar de la utilización incluso de la inteligencia artificial para manipular o alterar, ¿no?, campañas en las que hay mujeres, ¿no?, que se postulan para la candidatura y por lo tanto un compendio de elementos que van desde lo económico a lo simbólico, a lo digital y también evidentemente a la amenaza física incluida la sexual. Normalmente dentro de estos tres ejes encontramos como tres patas, es decir, quiénes, ¿no?, ejercen esta violencia, quienes la reciben y, como decía, la finalidad. Métodos hay muchos y esto depende evidentemente mucho del contexto político de cada una, pero podríamos encontrar un abanico muy importante. ¿Qué sucede? Muchas veces estas violencias están dejando fuera demasiada gente. Y me explico, para mí es primordial que no solo se esté protegiendo la acción de mujeres que ejercen liderazgo político formal, es decir, parlamentarias, concejalas y demás, porque desde los activismos, desde la sociedad civil organizada, hay un importante liderazgo también político. Estamos hablando de sindicatos del alquiler, estamos hablando de colectivas feministas, estamos hablando, ¿no?, de todo este tejido horizontal, medios de comunicación, ¿no?, personas, mujeres que trabajan también en contenidos digitales, es decir, todas ellas forman parte de la participación política de las mujeres y por lo tanto siempre deberá protegerse esta doble vertiente. Lo digo porque a nivel internacional sí hay una cierta tendencia en solo reconocer la violencia política por razón de género hacia una política formal, cuando a nivel democrático ambas son absolutamente necesarias. Las estrategias para hacer frente a la violencia política de género, como todas las estrategias de protección y de defensa, pero también de acción política, tienen que ser complementarias. Es decir, es necesario que por parte de las activistas, ¿no?, se cuente con formación, se cuente con recursos, ¿no?, de asesoramiento psicológico, también de asesoramiento legal. Ahora, por el momento, las administraciones no están ofreciendo servicios especializados en este sentido, que protejan en la doble dimensión, en la dimensión individual, pero también en la dimensión colectiva, es decir, a entidades enteras. Luego, considero también necesario que haya un avance en el proceso legislativo. Precisamente ahora en Cataluña estamos reformando la ley de violencia machista y dentro de las propuestas de innovación que son muy pioneras está la de introducir la violencia contra las entidades de mujeres. Estamos en un contexto de regresión de derechos y de avance de la extrema derecha y por lo tanto esto va a ser más necesario que nunca y también se va a introducir la violencia política por razones de género, tanto como ámbito como forma en la que se describen las tipologías principales de ataques a las mujeres. ¿Por qué es importante?
La legislación. La legislación no es solo papel mojado, esto es, digamos, los cimientos de una política pública. A partir de aquí se forman los y las profesionales de todos los servicios, a partir de aquí hay dotaciones presupuestarias, a partir de aquí se visibiliza un fenómeno y a partir de aquí se pueden construir muchas reivindicaciones desde la sociedad civil para visibilizar este fenómeno que no solo tiene un impacto individual o incluso comunitario, está teniendo un impacto severo, ya estudiado, ya contrastado sobre las instituciones y el libre juego democrático. Es decir, hoy esto es una forma de violencia que está teniendo un impacto preponderante en todos los países europeos. Hay una carencia manifiesta de herramientas, no solo porque las administraciones en general públicas no atienden esta violencia, pero podemos irnos a cualquier parlamentos con una tradición histórica centenaria que todavía en sus protocolos no tienen reconocida esta violencia que efectivamente afecta, ¿no?, a las personas que lo componen. Esto es extremadamente grave. Creo que es importante de cara a las entidades que se tome conciencia de que efectivamente, sin que con ello se genere un efecto paralizante o desmotivador, pero creo que es importante tomar conciencia de que estamos en un momento en el que cada día vamos a asumir más riesgos. Riesgos de ataques digitales, riesgos también de ataques físicos y vamos a tener que coger el toro por los cuernos y hablar de securización, ¿no?, de espacios, de sedes, de entidades y, insisto, formación para poder recibir, si es que llegan a darse estas situaciones, con la mejor preparación posible y que cuando esto sucede haya incluso una interlocución directa con las administraciones. Es decir, tiene que haber lo que se llama en términos internacionales mecanismos de alerta temprana y que porque hay que actuar con una rapidez importante y también hay que pensar mucho en cuál va a ser la estrategia comunicativa de estas situaciones. Porque por un lado es necesario interpelar todos los actores para que esto no se vuelva a repetir, se le dé la importancia, se genere, ¿no?, como una transformación en la que se marquen consensos sociales de que atacar, ¿no?, a todas estas mujeres activistas, cargos electos o entidades es una línea roja que como sociedad no vamos a permitir, pero al mismo tiempo dar, digamos, una comunicación que no genere a su vez una especie de efecto llamada que podría incluso incentivar, ¿no?, o multiplicar estas violencias. Son encajes extremadamente complejos y por lo tanto hace falta mucho pensamiento colectivo sobre abordar y pensar en estas situaciones antes de que lleguen.